¿Por qué necesitamos saber sobre creación? ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber poder también presentar estas verdades a los jóvenes, porque los jóvenes se preguntan qué viene después, cuando ellos ya crecen, cuando ya salen de la influencia de sus padres. ¿Por qué, nos preguntamos, se va la juventud de la iglesia a nivel mundial? Más o menos el 66% de los jóvenes adolescentes deja la iglesia, deja de asistir cuando sale de casa, cuando va a la universidad, cuando termina de estudiar. Lo que pasa es que la evolución les enseña, les indoctrina y simplemente les niega la existencia de Dios. Y esto les hace preguntarse si es real ese Dios que alguna vez aprendieron desde niños, en el colegio, en la escuela del colegio, de las iglesias, y si alguna vez todo esto era real. ¿Importaba realmente? Sí, ciertamente que importa. Y hay respuestas para estas preguntas. Dios se nos ha revelado de 3 formas. La primera de ellas es a través de la Biblia por los profetas. Dios dio a cada uno de los profetas la información suficiente para que escribieran en sus palabras, en su idioma, en su conocimiento del momento, las cosas que el Señor tenía que mostrarnos a los hombres para la salvación. Y esto lo resumieron en la Escritura, que son los 66 libros que hoy día conocemos. Esta Escritura también lleva en sí mismo el aviso de que Jesús venía. Más o menos 200 profecías donde está anunciado el Salvador, con detalle, con pleno detalle, y eso es fantástico, porque solamente hay uno que puede conocer el futuro, que es Dios. Y esto fue anunciado de mucho antes, en cada detalle, cómo vendría el Mesías. Llegó el Mesías y es la segunda revelación que tenemos de una perfección maravillosa. Este Mesías, Cristo Jesús, vivió en la tierra, fue un personaje histórico también, y podemos ver en él la mejor revelación para nuestra salvación. Y la tercera, que es la que me voy a referir hoy día, se refiere a la naturaleza, lo que antes se conocía como la teología natural. Esta naturaleza es mucho más que la belleza que tiene una flor, que tiene un amanecer, un atardecer, que tiene en general la naturaleza, que todavía le queda belleza. En realidad lo que me quiero referir de la naturaleza es el diseño maravilloso que tiene. Cómo está allí puesto el sello de Dios, la mano de Dios. Podemos identificar su firma. Y eso es lo que quiero mostrarles en este día. Hay un texto bíblico, Job 12, del 7 al 9, donde nos dice, en efecto, le dice Dios a Job, como desafiándolo, en efecto, Job, pregunta por favor a los animales y te enseñarán. Una jirafa tiene mucho que enseñarnos, como mostramos en la imagen. Y ya lo vamos a ver. O a las aves del cielo y te informarán. O habla la tierra y te enseñará. Y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de ellos, de todos ellos, no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Como veremos en las imágenes, cada uno de ellos no habla. Cada uno de ellos no tiene la capacidad de comunicarse. ¿Cómo nos van entonces a enseñar, informar, nos van a contar la historia de ellos? Es justamente a través de su diseño, cómo ellos están constituidos, la perfección que tienen en sus cuerpos, la perfección del diseño inteligente que tiene la jirafa, la perfección del diseño de las alas y de todo su sistema de vuelo que tiene el águila, o la tierra, que tiene también marcas que nos están indicando parte de la historia. Y el pez también, los peces nos muestran su historia, como el caso del celacanto. Durante los últimos 50 años, sin embargo, hemos estado siendo indoctrinados constantemente por la evolución.
¿Y ha dado algún resultado esta forma de enseñar, estas lecciones que se están recibiendo en todas partes? Sin duda que sí. Génesis 1 al 11 hoy día es considerado una fábula, un mito, una leyenda por muchas iglesias cristianas y, por cierto, por el mundo. La evolución humanista atea tiene aceptación popular en todo el mundo, en educación, en televisión, en la prensa, en las universidades, en los colegios, en las publicaciones de todo tipo. Y la evolución teísta, es decir, la mezcla de religión y evolución, donde Dios usaría la evolución para crear, también, y esta, déjeme decirle, es peor aún que la evolución atea, porque confunde las cosas y saca a Jesús de su posición, como lo voy a explicar inmediatamente. Los canales de televisión, pensando en Discovery Channel, BBC World, National Geographic y el History Channel, que son canales internacionales, más los nacionales de cada país y publicaciones de cada país, y las revistas de ciencia como Science, Nature, New Scientist, todas ellas enseñan de que la evolución es algo real, que ya no debe probarse más, que está ya establecido. Pero cuidado, también dice que la teoría darwinista explica acabadamente la complejidad de los seres vivos. Nos dicen las revistas que la evidencia conocida respalda al darwinismo y que todos los científicos del mundo creen en la veracidad de la misma. Déjeme decirle que no es nada más lejos de la verdad. Primero, muchos científicos a nivel internacional, mundial, son creyentes en Dios, son teístas. No necesariamente cristianos, pero sí creen en un ser superior. Y 850 científicos se organizaron para rechazar el darwinismo por escrito. Otro grupo de 1000 científicos han firmado un documento negando el respaldo al darwinismo. Entre ellos se incluyen científicos de las academias de ciencia de Estados Unidos, de Rusia, de Hungría, de Checoslovaquia. Y tienen todos doctorados en ciencias biológicas, físicas, químicas, matemáticas, medicina, computacionales, así también como perteneciendo a universidades prestigiosas como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Chicago, Stanford, Mead, Berkeley, UCLA y otras más. Este documento que ha sido presentado está en la imagen y está en la primera página. Sin embargo, está seguido de muchas páginas más para completar esos 1000 científicos que ponen sus nombres, sus cargos y los lugares donde ellos se desempeñan. Quiero contarles de que este mundo que ha negado la evolución, que no creen en la evolución, son hombres muy valientes, porque ellos van a ser discriminados, van a ser de alguna forma afectados por haberse opuesto a el paradigma de la evolución. Hay un doctor, Frank Sindler, que es ateo, él es lingüista, y siendo ateo es académico bíblico, profesor bíblico, y también es humanista. Pero él dice que el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva, entre comillas, nunca fueron gente real, lo dice él, el mito central del cristianismo es destruido. ¿Por qué? Si nunca existió Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Si nunca hubo un pecado original, no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no tenemos necesidad del Salvador. Con esto concluyo que el Cristo histórico, dice el señor Sindler, queda desempleado. Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Ciertamente tiene muchas características de eso. La evolución ha sido un gran enemigo del cristianismo. Pero por esta razón, porque la evolución atea, al decir que la sobrevivencia del más fuerte es lo que produce la muerte, porque el más débil muere ante el más fuerte, y esto ha sucedido por millones de años, no está implicando que Adán y Eva no existió. Por lo tanto, la muerte no es resultado del pecado de desobediencia de Adán y Eva. Si así es, significa que no existe el pecado y no somos culpables. ¿Vamos a ser culpables de qué si el pecado no existe? Si no fuéramos culpables, ¿para qué necesitamos un Salvador? Y finalmente, la muerte de Cristo no sería necesaria, y sin Cristo, ¿qué sentido tiene la religión?
Se destruye simplemente el fundamento de la fe que es Cristo Jesús. Es exactamente lo que quiere el enemigo de las almas, destruir el centro de nuestra fe, Cristo Jesús. Richard Dawkins es un escritor activo y defensor ciertamente de la evolución. Y él dice en sus libros, y en este caso una entrevista en televisión, dice: creo que los cristianos evangélicos, que son los creacionistas, somos nosotros, están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay sofisticados teólogos, que son los evolucionistas teístas, que están felices aceptando la evolución porque ellos están en un error. Creo que los evangélicos, sigue diciendo Dawkins, están en lo correcto al decir que hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. Más todavía agrega, llama a los evolucionistas teístas tontos útiles o useful idiots, que destruyen su propia fe. Ahora, la diferencia que hay entre creación y evolución está en la creencia en Dios, no en la ciencia. Este no es un debate entre religión y ciencia, porque ambos se apoyan en evidencias que darán apoyo a uno o a otro lado de acuerdo al set o al conjunto de creencias y convicciones que tiene cada uno. Sin embargo, tiene que haber parte para lo sobrenatural, para la aceptación de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden explicar y son grandes problemas para la evolución. Por ejemplo, el origen de la vida. No se puede explicar el origen de la vida de forma natural, en forma naturalista, en forma sin Dios, sin un ser superior, sin un diseñador inteligente. No se puede explicar. Segundo, la formación del ADN tampoco se puede explicar de forma naturalista, porque es demasiado complejo para que éste se haya creado solo. O la formación del universo, como ampliación de todos estos principios. En la formación del universo tiene que haber sido, como dice la Escritura, de una forma particular hecha por Dios, tanto a los soles como a las estrellas, como al sistema planetario nuestro, como a todo lo que existe. Dice que el Señor lo formó en el cuarto día. Pero, por supuesto, aquí tenemos en contraste el Big Bang. El Big Bang como que fuera una explosión que vino de la nada. O sea, todo se creó de la nada, que ya de por sí es absurdo. Segundo, de que la materia, de la energía se creó materia y antimateria. Podemos ver alguna materia, pero no vemos la antimateria. O de que un tremendo desorden, que es una explosión, se creó un tremendo orden, que es lo que se ve. Entonces todo tiene un contrasentido bastante grande. Hoy día hay muchos astrofísicos que están abandonando esta teoría de la evolución. Pero, en fin, es un gran problema que no se puede explicar sino en forma sobrenatural. Las leyes físicas, las constantes universales, el orden magnífico que hay en la naturaleza, tampoco se explica en forma naturalista, no se puede. Se necesita un diseñador inteligente, un cerebro que hizo todo este trabajo, que puso las cosas en orden, o que creó los nanomotores eléctricos. Dentro de nuestro cuerpo tenemos millones de motores eléctricos de gran perfección, que vamos a verlo un poco más adelante. Tenemos carteros o robots que andan caminando dentro de las células para llevar proteínas dentro del cerebro también. Y estos, que se llaman kinesinas, vamos a estudiarlos. Y por último, el diseño inteligente magnífico que hay dentro de los seres vivientes, que tuvo que haber sido puesto por un diseñador inteligente, porque ellos son de una complejidad irreducible, animales y plantas. Richard Dawkins dice también en su libro The God Delusion: yo ataco a Dios, a todos los dioses, toda y cualquier cosa sobrenatural, donde quiera y cuando sea que se invente ahora o en el futuro. Su posición es simplemente anti-Dios. Si encuentras a alguien también que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o tonta. Es decir, se pone en una posición arrogante que solamente la única posición verdadera es la de él. Pero desde luego que eso no es así. Eso es una forma de apocar, de poder disminuir a la otra persona. La evolución
efectivamente se protege vigorosamente de otras ideas que puedan haber. Porque hay que pertenecer para obtener fondos para investigar, para tener puestos importantes, para incluso recibir un premio Nobel, para publicar en revistas importantes, científicas, para enseñar en las universidades, para tener tiempo de observación en laboratorios. Para todo hay que pertenecer al paradigma. Si uno está fuera del paradigma, simplemente está al otro lado de la muralla de Berlín, donde no se puede criticar el paradigma. Esto se puede estudiar y ver en detalle en un documental que hizo Ben Stein y que se llama Expelled o Expulsado. Esto está en YouTube. Hay un prominente ateo que quiero destacarlo, que se convirtió. Se llama Anthony Flew, que es el pensador ateo más influyente del siglo XX. Él era el que debatía contra la creación a favor del evolucionismo el siglo pasado, pero anunció en el año 2004 que aceptó la existencia de Dios. ¿Y por qué dice que la aceptó? Dice que el ADN me ha mostrado, por la complejidad más increíble, los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran. En resumen, dice el señor Flew, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. Efectivamente, él llegó no por creer solamente, como podría ser la mayoría del pueblo cristiano, sino que la razón lo fue conduciendo a la conclusión de que tenía que existir un ser superior. Hay otro gran científico, se llama Alan Sandage. Él fue un astrónomo que continuó el trabajo de Edwin Hubble y es visto como el más grande cosmólogo en el mundo jamás. Este señor Alan Sandage estudió las estrellas desde Palomar, Estados Unidos, y estuvo años trabajando prácticamente solo. Y declaró que decidió ser un cristiano cuando cumplió 50 años, basado en décadas de investigación científica, que la creación del universo debió ser el resultado de, entre comillas, un evento sobrenatural, que no puede ser explicado por la física. La súbita aparición de la materia, espacio, tiempo y energía apunta a un creador inteligente. En resumen, el mundo es demasiado complicado, decía Alan Sandage, para ser explicado a través de la ciencia. Solo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de la existencia. Escribió también que muchos científicos son conducidos a la fe por sus propios trabajos. Es tan evidente que ellos pueden ver allí la mano de Dios, pero se niegan a abrirse porque lo oprobio es muy severo. La vergüenza, la presión de sus compañeros es demasiado duro para soportarlo. Partamos revisando el origen de la vida, este gran primer problema que la evolución no puede explicar en absoluto. ¿Qué es lo que dice la evolución para el origen de la vida? Que habría sido a través de una sopa primordial. Una sopa primordial que tendría todos los químicos necesarios para producir vida, los aminoácidos, y que tendría también un rayo, que es la energía que necesitaba para hacerlo. Pero, y por casualidad, por cierto, esto se materializó en un experimento llamado de Miller-Urey, en el cual se puso en un tubo de ensayo todos los materiales que se necesitaban, los elementos básicos como amonia, metano, agua, hidrógeno y falta de oxígeno, que era una parte del principio. Y se le puso una chispa que representa el rayo que tenía que caer. Esto se hizo circular, sin embargo, por 10 años y jamás produjo vida, porque la vida es muchísimo más complejo que unos químicos circulando con energía. ¿Cómo se construye? Vamos a ver ahora cómo se construye la vida biológica, pero a modo de similitud les muestro cómo construimos una casa, que es lo más a mano para nosotros. Los elementos naturales de la construcción tenemos bloques, piedras, arena y algunos que ya tienen elaboración, como el cemento, el yeso, el fierro, las maderas, plásticos, vidrios, puertas, ventanas, aluminio, etcétera, etcétera. Todos estos, mientras estén como materiales, van a ser un montón de materiales que están ahí en un costado, de ladrillos o lo que sea. Pero esto, desde luego, no es una casa, es solamente materiales. Sin embargo, si yo quiero avanzar y hacer una casa, un edificio, yo necesito información, diseño, planos, una carta GAN para que se organice.
Es lo mismo que cuando quiero hacer un castillo de arena. Un castillo de arena no lo puedo formar si no tengo un plan de dónde poner sus ventanas, sus puertas, sus escalas, sus almenas. Y desde luego que no es el resultado de una ola que pasó por la arena y lo formó, porque necesita inteligencia para formarse. La construcción biológica es muy similar. La construcción biológica está basada en proteínas. Las proteínas son, a su vez, una formación de pequeños bloques que se llaman aminoácidos. Estos bloques van en una cadena larga, una cadena a través de una larga distancia de alrededor de 500 aminoácidos, o varios cientos de aminoácidos. Pero estos aminoácidos pueden ser solamente de 20 tipos. Existen más de 100 aminoácidos, pero solamente 20 son buenos para la vida. Y estos deben ser de tendencia de izquierda, porque pueden ser de izquierda o derecha. Pero esto tiene que ser de izquierda. Y tiene que tener las uniones peptídicas correctas. Sin embargo, también es indispensable de que estén en la secuencia correcta. O sea, uno tras otro de acuerdo a la fórmula de esa proteína que la da el ADN. Entonces, la posibilidad de que esto se forme por casualidad es 1 dividido por 10 elevado a 950. Un 1 partido por un 1 seguido de todos los ceros que se ven en la pantalla. La posibilidad de esa es 0. Estadísticamente es 0. Ni una posibilidad que una sola proteína se forme por sí sola por casualidad. La célula más simple que existe y se conoce es el Mycoplasma genitalium parasitarium. Ahí la tenemos en imagen. Y esta requiere un mínimo de 387 proteínas que tienen que estar aliadas, más 43 genes de RNA. Si hablábamos de que una proteína para que se forme por casualidad es 0 la posibilidad, 387 proteínas es 387 veces 0. Imposible que se forme ni siquiera la célula más simple que tenemos en conocimiento. Además, esta célula tendrá que producir energía, reproducción, reparación y limpieza, que es una coordinación interna. Pero también nos falta una cosa. Aun cuando tengamos todos los químicos, todos los aminoácidos alineados adecuadamente, doblados adecuadamente, puestos todos juntos, nos va a faltar la vida. Y sabemos que la vida la da solamente el dador de vida. Nadie jamás en este mundo ha creado, con toda la tecnología, con todo el conocimiento que se puede tener hoy, ha creado vida. Porque la vida no está en la mano de crear en los seres humanos. Lo que se ha informado como que se ha creado vida es solamente transformación de un elemento vivo en otro, lo cual, desde luego, no implica dar la vida. Ahora, supongamos que tenemos una célula ya formada, viva, para hacer el ejercicio. Esta célula tiene 500.000 pares bases, como básico, como una información en su ADN, 500.000 pares bases o letras, las cuales las indicaciones de cómo construirse, cómo coordinarse internamente. Pero si yo quiero llegar de esa célula a un ser humano completo, necesito 3.000 millones de pares bases o letras. Es decir, ese hombre es muchísimo, pero muchísimo más complejo que esa célula. Ahora, ¿cómo paso de un lado a otro? Según la evolución por mutaciones, que son errores. Pero la verdad es que yo necesito todo esto porque son las fórmulas para generar ojos, nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias, todo lo que tiene el cuerpo. Cada parte está formada por un ADN específico, y este ADN específico también tiene una coordinación, que es la mayoría de la información del ADN, para poder hacer toda una coordinación total del cuerpo. Esto es imposible porque la información no se crea sola. Además, cada célula se especializa y toma un rol, dejando atrás otras habilidades que tiene la célula. Por lo tanto, esto es imposible siquiera de pensarlo, sin una mente que organice y que cree todas estas funciones y coordine todas estas funciones. En el cuadro podemos ver ahora una cadena de aminoácidos que está montándose en el ribosoma, que es más o menos la cadena que sigue habitualmente la construcción de proteínas. En la parte de abajo podemos ver dónde están los aminoácidos que van uno tras de otro, y estos aminoácidos, cuando ya están todos completos, entran en una máquina dobladora, que es lo que hablaba recién, el doblar la proteína, que tiene que estar en una posición exacta.
La máquina dobladora lo dobla, se abre la tapa y después es llevado esta proteína al lugar donde tiene que ser usada. Pero un solo error en la formación de esa proteína, del doblado de esos aminoácidos, hace que esa proteína no sirva. Por lo tanto, es muy delicado. Bueno, para este efecto se construyó, entre otras cosas, por cierto, un gran computador que se llama el IBM Blue Gene, que es un supercomputador armado en el año 2005. Hoy día se está haciendo algunos más grandes todavía. Y una de las funciones que esto fue para la formación de proteínas, es decir, se construyó uno de los computadores más poderosos, en parte, para doblar las proteínas, porque es un problema muy importante y difícil, y se puede solucionar solamente con tecnologías computacionales de alto rendimiento. Los aminoácidos, como dije recién, se unen en cadenas, y estas proteínas se doblan entonces, o sea, los aminoácidos empiezan a doblar y formar una forma tridimensional. Cualquier cambio, sin embargo, en la forma altera la función dramáticamente de esa proteína. Más aún, el mínimo cambio puede transformar una buena proteína en una enfermedad. Por lo tanto, por eso es tan delicada las posiciones. Se estima que el Blue Gene le tomaría como 1 año para completar los cálculos y el modelo de doblado de una simple proteína, solo una proteína. Pero saben, lo importante y lo interesante es que a una célula viviente le toma, y ya lo sabe, le toma solamente menos de 1 segundo en doblar esa proteína, lo cual nos da un tremendo contraste entre lo que más sabe el hombre y lo que el hombre puede gloriarse de saber, computación, conocimiento biológico y todo lo demás. La célula lo hace en menos de 1 segundo. Y habiendo dicho todo esto referente al origen de la vida, nos encontramos con lo que dicen los textos de educación de nuestros hijos, donde una página dice que de una célula imposible pasa a ser multicelular y después se transforma en un anfibio, como vemos en el cuadro. Se forma de repente de la nada una célula, esta se multiplica, se hace multicelular, se complejiza a través no sé qué, como gana información, después se transforma en un pez, después se transforma en un anfibio, y ese anfibio transforma sus aletas en patas, lo cual sí es imposible, porque requiere una cantidad enorme de información para formar huesos, unirse a la columna, tener músculos, tendones, articulaciones, tener cerebro, tener unas conexiones nerviosas para controlar todo esto. Sin embargo, ahí va caminando después por la playa como un reptil, después se transforma en mamífero, después se transforma en caballo, y cualquier otra forma de llegar a los simios, a los primates, y después llegar al hombre. Esta es una historia que no se puede creer, porque la simpleza, la sobresimplificación que tiene, realmente raya en la ignorancia. Cuando se le pregunta a Richard Dawkins, que es defensor activo de la evolución, dice: el origen de la vida es un completo misterio. No lo saben, no lo pueden saber, porque es demasiado difícil. Es uno de los grandes problemas donde solamente una intervención divina puede tener un sentido. Ernest Chain es un doctor que ganó el premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la penicilina. Y él decía en su libro Chain, escrito en 1970, la razón principal por la que rechazó la evolución es porque es una hipótesis, no basada en la evidencia, y es irreconciliable con los hechos. Estas teorías evolucionistas son una grosera sobresimplificación de un montón de hechos inmensamente complejos e intrincados, y me sorprende, decía Chain, que sean tragados tan rápidamente y sin críticas y por tanto tiempo, por tantos científicos, sin un murmullo de protesta. Pasemos ahora a la complejidad de la vida. El genoma es todo el material genético completo que tenemos en el organismo, la cantidad total del ADN en la célula. Tenemos la célula, como muestra la imagen, y adentro tenemos el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas. Se amplía un poco hacia afuera los cromosomas, que son toda la información genética nuclear que está en nosotros, que nos identifica a cada uno de nosotros, y esto se desenrolla finalmente en el ADN, que tenemos 4 letras, A, T, C y G. Recordemos que el sistema computacional usa 2, que es 0 y 1, que es un sistema binario. Ahora, ¿pudo el ADN formarse solo?
tenemos la respuesta del mismo Richard Dawkins. Dice en The Blind Watchmaker, dice, la improbabilidad que el ADN se forme por casualidad es de 1 en 10 elevado a 40.000, es decir, absolutamente cero. Ninguna posibilidad que el ADN se forme solo. Y el ADN debe ser lo primero que debe estar en un ser viviente, porque es la que regula todo su funcionamiento, la que regula cómo se forma, la que regula qué partes tiene. Por lo tanto, es lo primero. ¿Y cómo puede suceder si no se puede formar por sí solo? Porque hay cero posibilidad. La verdad que es un problema bastante difícil. El astrofísico llamado Sir Fred Hoyle, que era evolucionista también, dice la idea de que el programa operativo de una célula viva, que es el ADN, pueda formarse por casualidad en una sopa primaria, aquí en la Tierra, es evidentemente de lo más absurdo. Una interpretación con sentido común de los hechos nos induce a pensar en un superintelecto que ha intervenido en la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Eso lo escribió en Evolution from Space. En esta nueva diapositiva vemos que el ADN es el sistema de almacenamiento más complejo, más compacto que tenemos en todo el universo. El ADN tiene su propio sistema de escritura. Tiene 4 letras, pero tiene su código de lectura. Estos son los codones. Los codones son, cada 3 letras, significa que es un aminoácido. Y la combinación, la cadencia, la cadena de aminoácidos va a indicar una proteína o un gen, en un gen. Ahora, es interesante ver que las letras A, T, C y G no tienen en sí mismo un valor químico que sea inherente. Es igual como la tinta de la escritura de una carta, donde la tinta no representa la letra, solamente la escribe. Es así como tenemos un código, el cual se escribe y se interpreta, y el cuerpo sabe perfectamente hacerlo. Ahora, pensemos en la palabra gift. La palabra gift, cuando se lee en el código inglés, significa regalo. Pero si cambiamos el código y lo leemos en el código alemán, el idioma alemán significa veneno. Es decir, podemos ver que la misma palabra, cuando se interpreta con diferentes códigos, significan diferentes cosas. Bueno, el ADN tiene su código y se interpreta claramente en su propio código. Son verdaderas enciclopedias, más o menos 1000 enciclopedias que están escritas dentro de nuestro ADN para poder definir exactamente cómo somos, cómo nos construimos, cómo nos coordinamos internamente nosotros. Esto es, sin duda, la demostración fantástica de un diseñador inteligente. Pero, en contraste, tenemos un radiotelescopio. Les voy a hacer un ejemplo. Tenemos el radiotelescopio de Arecibo. Este radiotelescopio fue designado en el proyecto SETI, entre otras cosas. Y fue para buscar inteligencia en el universo. Y operó desde 1960 en Puerto Rico, recibiendo señales del universo, identificándolas si eran señales inteligentes o no. Muchas señales se han recibido, y todas estas señales han sido clasificadas como no inteligentes porque son de procesos electromagnéticos del universo, que llegan las señales acá repetitivas o de un evento que ha pasado ahí. Pero nunca, jamás, se recibió una señal inteligente de un mensaje. El punto es que los científicos saben perfectamente identificar las señales inteligentes que vienen del cielo. Sin embargo, no quieren reconocer la escritura inteligente que tiene el ADN, que son volúmenes y volúmenes o bibliotecas completas de información. El ADN también tiene un sistema de reparación, de autorreparación, que se llama DNA glicosilases. Y este sistema es una máquina que va rotando por el ADN y va detectando cuando hay alquilaciones, cuando hay cambios, cuando hay duplicaciones o cualquier otro tipo de falla dentro del ADN. Se detiene en el lugar, la saca, la mete en un bolsillo y la destruye. Y después otra máquina lo reemplaza. Desde luego el ADN está sujeto a mutaciones, a errores, por alquilación, por radiación también, por ataques químicos. Así que
Lo interesante de esta máquina reparadora es que las instrucciones para montar esta máquina de reparación están codificadas en la misma molécula que se está reparando. Es decir, es un círculo vicioso, imposible de explicar para la evolución. El ADN también está lleno de complejidad. Es mucho más que la lectura de un mensaje en una cinta, de un mensaje en una carta o un mensaje que está en un sistema digital. Es un sistema que es mucho más complejo, y le explico. Cuando se hizo el Human Genome Project, el proyecto de genoma humano, se vio que habían solamente 22.000 genes en el ADN. Sin embargo, se habían identificado por lo menos 100.000 proteínas en nuestro cuerpo humano. Y no se entendía, porque un gen se supone que produce una proteína. Por lo tanto, ¿de dónde salían las otras proteínas que no tenían gen? Bueno, se descubrió que cuando se lee el ADN, se leen los codones, es vital desde qué letra se comienza. Porque, por ejemplo, si parto leyendo un codón GTT, CAA, CGC, TGA, eso es una proteína, es una línea, un gen va a ser una proteína. Pero si yo parto desde la segunda letra, TTC, AAC, GCT, GAA, va a ser otra proteína. Es decir, están como superpuestas. Sin embargo, si sigo leyendo y leo ahora al revés, será otra proteína diferente. Y así justamente es como se inscriben diferentes proteínas en un ADN que pareciera que tenía solamente 22.000 genes. O sea, un sistema no inteligente, sino que súper inteligente. También se descubrió hace no mucho tiempo atrás de que existe un código epigenético. Este código epigenético tiene el control del ADN, es como el ADN es la base de datos y el sistema epigenético es el que controla, igual que un titiritero controla sus títeres a través de señales. Y estos mecanismos epigenéticos se ha descubierto que se desarrollan en el útero de la madre, en la juventud también, y son sujetos a ataques químicos. También por las drogas y los farmacéuticos esta se puede alterar, por la edad y por la dieta. Se puede heredar de los padres, de los abuelos, y se puede ir modificando durante la vida. Y este código epigenético es el que manda finalmente el ADN. Y se pueden ya identificar hoy día enfermedades que provienen del sistema epigenético como el cáncer, los sistemas de inmunidad o de enfermedades autodefensivas o autoinmunes, o también desórdenes mentales y diabetes. El genoma humano, que en un momento se dijo que era 99% igual al del chimpancé, después 96%, y hoy día se sabe que el genoma humano no es más que el 81% similar o alineado con el del chimpancé. Esto es muy relevante, porque en un momento se pensaba que esa era la demostración de que el chimpancé y el ser humano venían del mismo origen. Sin embargo, el ADN humano tiene 3.000 millones de pares bases, equivalente a la formación de 1.000 enciclopedias. Y el 4% de diferencia que se decía en ese tiempo, hoy día ya es casi el 20%, suma una cantidad enorme de información, que justamente allí está toda la diferencia. El hombre, el único que habla, se comunica, tiene conciencia, tiene principios, hace planes, conoce el bien y el mal, conoce la bondad y se puede poner en los zapatos de otro. Pero veamos las similitudes. ¿Por qué son similares? Veamos el hombre y el mono, ambos tienen cabeza, tienen pelos, tienen ojos, tienen lengua, dientes, orejas, narices. Y como forma podemos decir hay algunas similitudes. Lo mismo que la hay en un auto Beetle, como está abajo el amarillo, con un Porsche. Ambos son hechos por la misma fábrica. En Alemania, ambos usan los mismos metales, los mismos vidrios. Sin embargo, nadie podría decir que un Volkswagen Beetle es lo mismo que un Porsche. Son simplemente diferentes productos del mismo diseñador de la misma fábrica. Lo mismo sucede con el hombre y el chimpancé. Son productos del mismo diseñador y de ese diseñador que puso elementos similares en ambos, pero no son lo mismo.
De hecho, el banano y el hombre comparten también más del 50% del genoma, en realidad hasta un 72% del genoma. Y esto no significa que somos medios bananas. ¿Por qué somos similares en el sentido bioquímico al banana? Porque es necesario para comerlo. Si todo animal y planta fuera en esta tierra diferente bioquímicamente, no podríamos alimentarnos unos de otros. No podríamos usar los aminoácidos, los azúcares, la grasa del alimento que estamos consumiendo. Sería como comer piedras y arena. Por lo tanto, la similitud bioquímica es necesaria para tener comida. Por eso que somos similares bioquímicamente en el genoma al plátano, a las verduras o a los animales que se consumen. Les presento ahora un asunto muy interesante sobre la célula. La célula está compuesta en su interior por el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas, donde está todo el ADN nuclear. Ese ADN nuclear es la información personal de cada uno de nosotros, la cual es diferente en cada persona, porque cada persona tiene diferentes características. Sin embargo, existen otros organelos que se llaman la mitocondria. Las mitocondrias son las células, son las partes como las partes de energía, las encargadas de dar energía al cuerpo, porque están ahí adentro en los motores de síntesis de ATP. Pero también se descubrió que dentro de la mitocondria teníamos el ADN mitocondrial, que es diferente al ADN nuclear. Pero este ADN mitocondrial también se descubrió hace 22 años ya, por la evolución, de que provenía solamente de la madre, porque se heredaba a través del óvulo. Es decir, las madres solamente transmiten el ADN mitocondrial. Pero lo más interesante es que se vino a saber de que el ADN mitocondrial es idéntico entre todos los seres humanos vivos. Es decir, esto nos confirma de que todos los seres humanos vivos provienen de una misma madre. Yo recibí mi ADN mitocondrial de mi madre, de mi abuela, y así para arriba. Ustedes lo mismo, pero llegamos a un punto de cruce, donde ese ADN mitocondrial partió y repartió esa información idéntica a todos los seres humanos vivos. Por eso que se puede decir con toda claridad de que la humanidad es una sola raza, porque todos tenemos y compartimos el mismo ADN mitocondrial, que por lo demás no varía, no se mezcla, como lo pueden ser todo el resto del ADN que se va mezclando. Porque este ADN mitocondrial a lo más sufre mutaciones, que por lo demás son muy útiles para ver las emigraciones de los pueblos. Ahora, la evolución que descubrió esto dijo que efectivamente era así, que venía todo y coincidían todos en un mismo ADN mitocondrial, pero que le asignó que era una mona que había vivido y salido de África hacía 200.000 años. De este lugar, por ahí por el sector de Kenia, Somalia y Etiopía. Y esa sería nuestra abuelita de la imagen. Pero poco tiempo después se siguió investigando y 10 años después de este descubrimiento se vino a saber de que las mutaciones que tenía el ADN mitocondrial era 20 veces más rápido del que se pensaba por un problema de radicales, por lo que hacía que la ADN mitocondrial fuera consistente realmente con una edad de 7.500 años, lo cual, por cierto, es muy alineado con lo que la Escritura nos menciona. También se supo y se investigó que el cromosoma Y, que es esa parte que tenemos los hombres exclusivo de la formación del sexo, en el cromosoma 23 tenemos XY los hombres y XX las mujeres. El cromosoma Y, por lo tanto, es exclusivo de los hombres, nunca se mezcla. Y es idéntico al padre, al abuelo, y así en la línea paternal hacia arriba. Pero lo interesante es que un estudio hecho en 1995, hecho a 38 hombres de diferentes razas étnicas en el mundo, confirmó que todos veníamos de un mismo hombre, Adán, porque todos teníamos exactamente el mismo cromosoma Y. El cromosoma Y también, igual que el ADN mitocondrial, sufre algunas variaciones menores debido a las mutaciones, pero como digo, son totalmente menores. Sin duda, dijo un genetista llamado Luca Cavalli-Sforza, jefe del laboratorio Underhill, que esto es un descubrimiento mayor. Se le asignó también a Adán 40 a 200.000 años, por supuesto,
pero se creyó que era el padre de todos los seres vivientes. Aquí tenemos en el cuadro el cromosoma Y que les mencionaba recién. El cromosoma Y en la posición 23 es único, no se combina, por lo tanto es original de padre a hijo hasta todos los tatarabuelos que se quedan para arriba. Y se hizo últimamente, gracias a la biología molecular, una comparación entre el cromosoma Y del hombre y del chimpancé. El cromosoma Y, dice el informe, el doctor Page del Whitehead Institute of Biomedical Research, dice, el cromosoma Y está lleno de sorpresas. He descubierto que el cromosoma Y de los humanos y chimpancés son horriblemente diferentes unos de otros. No es como un informe diciendo horriblemente. ¿Por qué dice horriblemente el doctor Page? Porque él cree en la evolución y cree que los chimpancés son nuestros parientes evolutivos más cercanos. Más del 30%, sigue el informe, del cromosoma Y y del chimpancé y el hombre no tienen alineación. Y esto significa que la relación entre el cromosoma Y del humano y del chimpancé se ha hecho pedazos. Es decir, esta idea tan fuerte que ha existido por tanto tiempo que provenimos de un simio pariente del chimpancé es absolutamente tirada por los suelos. Y dice también otro informe publicado el año 2010 que la diferencia del gen MSY, que es la zona específica del varón en el cromosoma Y, es más comparable a la diferencia entre el pollo y el humano. Es decir, tenemos más similitudes con un pollo que con un chimpancé. Esto es categórico. Darwin no sabía estas cosas. Los neodarwinistas posiblemente tampoco, los que reforzaron la teoría darwinista. Pero hoy se ha abierto un campo de conocimiento sorprendente. Solo es cosa de tiempo y la biología molecular se impondrá, dejando la evolución como algo del pasado. Ya ha hecho declaraciones e informaciones que puntualizan cosas como que el Neandertal, por ejemplo, es igual al hombre moderno, 99,7% igual. Cosa que antes se suponía que el Neandertal eran seres de transición. El chimpancé o el humano, que es lo que acabo de explicar también con esto queda establecido. O que el hipopótamo no tiene ninguna relación con la ballena, que era la supuesta cadena que había de que un hipopótamo se metió al agua y se transformó en ballena. O que el celacanto era el precursor de los anfibios, también. El ADN ha demostrado que no tienen relación. O que los dinosaurios se transformaron en pájaros, también lo niega la biología molecular, comienza a aclarar todos estos campos. Es tan potente esto de la ADN mitocondrial y del cromosoma Y y del ADN en general, que se ya estableció un sistema comercial llamado Family Tree DNA, que por $289 se ofrece que encontrar a los parientes de tanto hombres como mujeres que puedan ser y saber el origen, si es nativo americano, de Medio Oriente, de judíos, de africanos, de europeo occidental o del este. Y pueden también darnos a través del estudio de nuestro ADN mitocondrial la identificación del origen étnico y geográfico de nuestra línea maternal. Y del cromosoma Y pueden darnos también el origen étnico y geográfico de la línea paternal. Y también se podría extender la genealogía para conocer antecesores de hasta 16 de nuestros tatarabuelos. ¿Cómo se hace esto? A través de simplemente una muestra que se toma de ADN de la mucosa dentro de la boca y se manda al laboratorio y ellos lo comparan con su base de datos para poder saber exactamente de dónde viene cada uno. Esto se puede hacer por las cosas que les acabo de explicar. Hay un famoso neurocirujano infantil llamado Dr. Ben Carson, sin duda un científico de mucha estatura, un hombre de mucha sabiduría. Y él fue entrevistado por una revista cristiana y le preguntan, ¿puede ser un científico lógico y a la vez un cristiano? Y él contesta, sí, y mi respuesta es, mientras más entiendes de ciencia, menos puedes creer que es por casualidad. Solo mira a su alrededor, el cerebro, con sus billones y billones de neuronas.
y con sus 100 billones de conexiones, y cómo recuerda todo lo que alguna vez vio, oyó, olió o vivió. Y le pregunta al periodista, ¿todo? Sí, le dice, si pone un electrodo en el hipocampo de una mujer de 80 años, le podrá decir las palabras de un libro leído hace 60 años atrás, palabra por palabra. Es un órgano altamente complejo y sofisticado. Su imposibilidad que haya sido proceso de azar es muy grande. Es imposible que haya sido un proceso de casualidades. Pero ¿puede probarse la evolución? Le sigue preguntando el periodista. Dice, no, la evolución no se puede probar. ¿Se puede probar la creación? Tampoco, no se puede probar. Puede usarse el intelecto, sin embargo, que Dios nos dio para decidir cuál modelo es más lógico o ilógico, y él contesta, sí, absolutamente. Todo llega a la fe, pero yo no tengo tanta fe para creer en la evolución, soy demasiado lógico. Continuamos con un tema que se llama la entropía genética. El doctor John Sanford, que es un genetista que fue de la Universidad de Cornell, de Estados Unidos, escribió un libro llamado El Genetic Entropy and the Mystery of the Genome. Este libro, que muestra cómo se van produciendo los errores dentro de nuestro gen, dice que la entropía genética es una poderosa evidencia de que la vida de la humanidad debe ser joven, y el genoma, porque el genoma se está degenerando. El genoma humano no puede tener cientos de miles de años, escribe él, menos aún millones de años, suponiendo, desde luego, que, como dice la evolución, la salida común del mono y el hombre salieron de un pariente común hace 6 millones de años. Pero él dice que la entropía genética es probablemente el mecanismo fundamental para explicar el proceso de extinción por la acumulación de mutaciones. Esto es muy consistente con una creación sobrenatural y una tierra joven. Es decir, la misma mutación y los errores que se van acumulando nos da un tiempo finito para la vida. No puede ser eterna, simplemente tiene que tener un límite. Usando un sistema numérico de simulación computacional, se calculó que la humanidad podría alcanzar solamente a 268 generaciones. Una generación va entre 35 y 50 años, por lo tanto, no estamos hablando de un periodo muy largo, 10.000, tal vez 20.000 años, si aceptamos mucho más, que ni se compara siquiera con la edad de 6 millones de años que tendría que haber pasado desde que salió del mono hasta ser hombre, según la evolución, lo cual niega simplemente la posibilidad que así haya sido. Hebreos 1:11 nos dice que el mundo se envejecerá como una vestidura. Y es lo que está pasando, es la segunda ley de la termodinámica. Todo se envejece, todo pierde orden. Y, por lo tanto, no es ni siquiera pensable que hay un camino ascendente, como muestra la imagen, de que el mono va ganando información, va ganando inteligencia, va ganando paladar y todo lo que significa ser un hombre, en los mecanismos de habla, para llegar finalmente a ser un ser humano. Eso es imposible. Ahora Darwin, ¿qué es lo que investigó? Él tenía un microscopio óptico para poder investigar. Podía ver al nivel de la piel. Pero hoy día tenemos microscopios electrónicos. Y el doctor Michael Denton, que es de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, él explica en un libro que hoy se puede explorar el interior de una célula con un microscopio electrónico. Cuando se amplía la célula 1.000 millones de veces. Es como ver una célula como una ciudad de 20 kilómetros de diámetro. Y esta se puede ver en una complejidad increíble. Es como ver en una ciudad las calles, los árboles, los edificios, los vehículos, todo lo que se está moviendo, se está viendo con un microscopio electrónico. Yo creo que si Darwin hubiese tenido la oportunidad de conocer esto, no habría sido tan aventurado de negar a Dios al final. El 24 de noviembre de 1859, Darwin publicó El origen de las especies, después de casi 30 años, después de su viaje que hizo en el Beagle. Darwin decía, la selección natural no puede hacer nada hasta que ocurran fortuitamente las variaciones favorables. ¿Y qué son las variaciones favorables? Son lo que se llama hoy día las mutaciones, según definió el neodarwinismo. Y sería el medio por el cual el organismo vivo podría evolucionar. Más tarde la selección natural
eliminaría los errores. Pero el problema que hay es que las mutaciones o errores de copia en el ADN son siempre dañinos, o al menos neutros, pero siempre es pérdida de información, y lo que estamos buscando es ganancia de información. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver la mutación en animales, un cocodrilo que es albino, que no pudo producir melanina porque por una mutación no obtuvo el mecanismo para hacerlo. O esta serpiente con 2 cabezas, un sapo con 6 ojos, un gato con 2 caras, una oveja también con 6 patas. Todos errores de mutación. O en los humanos, 95% de las mutaciones se observan en los seres humanos, tienen resultados nocivos. Se conocen más de 1000 enfermedades las cuales afectan por mutación. Entre ellas, el síndrome de Down, en los niños albinos, las personas albinas, el síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria, el gigantismo y el enanismo, el labio leporino, las manos con 6 dedos, la fibrosis quística, que basta un codón fuera del lugar para que suceda eso, hemofilia, distrofia muscular, daltonismo. Usted vea 1000 enfermedades. Simplemente las mutaciones no agregan ninguna información, solo es pérdida de información. Veamos un ejemplo de mutaciones en nuestro lenguaje, en el idioma. Usemos el inglés para hacerlo más fácil. Se deben leer en codones las letras, cada 3 letras, y ahí tenemos the cat and the hat, que es claramente el gato y el sombrero. Cuando sacamos la letra C por mutación, luego el mensaje se va a leer de ata nt hej at, que simplemente no se entiende y no se formaría ninguna proteína. Ese es el alcance de una mutación. Como decía, a lo más es neutra, pero normalmente es perjudicial. En el Museo de Historia Natural de Melbourne, la ciudad donde yo vivo, hay un museo una sección que se dedica solamente a la galería de la evolución. Y esta sección dice que las mutaciones son errores maravillosos. Y dice, las mutaciones son cambios en el ADN que causan nuevas variaciones. Los errores se cometen cuando el ADN es copiado. Sí, pero no son errores maravillosos como hemos visto. Grandes científicos como el doctor Pierre Grasse de la Universidad de la Sorbonne, conocido de hecho como el más grande científico de Francia, escribió, no importa lo numerosas que sean las mutaciones, no producen ningún tipo de evolución. También dijo, no es verdad que las bacterias evolucionan rápidamente por las numerosas mutaciones. Variar y evolucionar son 2 cosas diferentes. Todos admiten que hay cambio, pero nunca de una criatura simple a una compleja, nunca. O también el doctor Michael Pittman, antiguo profesor de química de Cambridge y científico jefe de Australia entre 1992 y 1996. Confesó que las mutaciones son el precursor para los defectos, deformidades, enfermedad y muerte. Nunca crean. Resumiendo, la adaptación y la evolución. La adaptación o microevolución es aceptable, sucede en la naturaleza. Son pequeños cambios que suceden dentro de una especie, de coloración, altura, pelaje. Esto es perfectamente aceptable como parte de la creación. Pero la macroevolución, que es la formación de nuevas especies, nunca sucede. Es decir, que una especie pase a otra, como de un gato pasar a un perro, o de un caballo pasar a un elefante, o así, que se crucen las especies. Eso jamás sucede. Las adaptaciones son siempre dentro de la especie. Como por ejemplo, veamos el caso de los perros. Se llama adaptación o especiación en este caso, que, repito, no es evolución, porque nunca se gana información, solamente se pierde. Veamos el zorro del Ártico, por ejemplo, que tiene un tremendo pelaje para poder soportar el frío, el perro salvaje africano, el lobo salvaje, el dingo australiano, el coyote o el canis familiaris, que tienen un tamaño muy grande allí y otro muy pequeño que es el gran danés y el chihuahua. Todos son perros. Todos ellos tienen diferentes pelajes, orejas, tamaños, lo que ustedes quieran, dientes, todo varía, pero dentro de toda una misma especie, perros. No hay ninguna información nueva, solo se recombina. Es como igual que el piano. Todas las especies tienen mecanismos de ADN para recombinarse rápidamente. Esto permitió al perro original diversificarse como el lobo.
coyote, dingo, chihuahua, zorro, como les acabo de mostrar. Igual que un piano, puede dar muchos tonos. Las notas ya están allí, están puestas, las teclas están allí, desde que se fabricó el piano. En los animales, desde que Dios les instaló su ADN, está allí. Basta que se recombinen, igual como se recombina la música. Pero no hay información nueva, está ahí ya. Ahora, estos mismos animales, que en un momento se separaron, se especiaron, ahora también pueden volverse a reproducir juntos, pero forzadamente a través del laboratorio. Y así como se han hecho experimentos de formar una cebra caballo, una cebra burro o un caballo burro, que es una mula, o un delfín ballena también, o un león con una tigresa para formar un ligre, como vemos también en el cuadro, un león con un leopardo, un leopón, o un bisonte vacuno, león tigre nuevamente, un ligre adulto, un tigre ligre león y finalmente un camello llama, ambos camélidos. Esto se puede hacer. Sin embargo, Génesis capítulo 1 nos dice 10 veces que lo creó Dios según su especie. A cada animal lo creó según su especie, adulto, maduro, listo para reproducirse cuando fue creado. Por lo tanto, cuando se pregunta qué es lo que es primero, el huevo o la gallina, sin duda que es la gallina adulta y lista para reproducirse. Veamos los fósiles intermediarios. Existen aquellos. Darwin decía en su libro que todas las especies vivientes están conectadas con especies anteriores. Así que los eslabones intermediarios y transicionales deben ser muy numerosos. Podemos encontrar muchos fósiles intermediarios. En su época ya no se habían encontrado y era para él un gran problema, pero tenía esperanza que a futuro se encontrasen. Bueno, el día de hoy, el profesor Colin Patterson, profesor de paleontología del Museo Británico de Historia Natural, dijo en su libro Evolución: es duro contradecir cuando la gente dice que no hay fósiles de transición. Quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro. No hay tal organismo que uno pueda argumentar y usar. Concluyendo ya un poco el tema, todo el universo es muy preciso. Hay más de 50 constantes físicas universales. Se ve su intencionalidad en su diseño cuando vemos la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la velocidad de la luz o la constante gravitacional. Todas ellas son precisas porque están determinadas por alguien que diseñó esta forma de comportarse el universo. No es caos, no es desorden, no es cualquier cosa. Hay un orden perfecto. Por último, diseño inteligente. Decía que la jirafa nos indicaba algo muy interesante. La jirafa, al tener un cuello tan largo, hace que su cabeza esté a una altura de 8 metros sobre el nivel de la tierra. Y los 8 metros, para ello necesita una bomba, que es el corazón, muy grande, para poder elevar la presión y llevarla hasta el cerebro y poder vivir bien. Pero el problema es cuando la jirafa baja la cabeza para tomar agua. De inmediato le imprime a ese cerebro, por la presión que está ejerciendo el corazón, una presión adicional de 8 metros de columna de agua. Un cerebro normal simplemente reventaría, tendría un accidente vascular y ese animal moriría inmediatamente. Pero el diseño inteligente ha permitido que tenga en la arteria que va hacia el cerebro unas válvulas que se cierran cuando baja la cabeza. Y al bajar la cabeza se cierran las válvulas y la presión que llega, por lo tanto, al cerebro es menor. Pero cuando levanta la cabeza, se supone que no tiene sangre o tiene muy poco volumen de sangre, muy poca presión. Por lo tanto, la jirafa se desmayaría. Pero tiene otro mecanismo, que es también de diseño inteligente, donde tiene una red admirable, una red emirable, la cual le provee sangre rápidamente porque contiene ahí sangre y presión, ese sistema vascular. Y le entrega la sangre y levanta la cabeza y la jirafa no se da ni cuenta de lo que pasó, porque tiene un sistema inteligente diseñado en su mismo organismo. Es lo que decíamos a un comienzo. La jirafa nos habla, nos muestra cómo ya tiene un sistema inteligente. Si no, habría muerto el primer día. Pero ahí está, un sistema que fue puesto por un creador, por un diseñador inteligente. Nuestro sistema solar es también del mayor interés. El sistema solar tiene varios planetas, 4 planetas metálicos, el cual Mercurio tiene una órbita elíptica, o sea, a veces está más lejano, a veces más cercano del Sol. Venus lo mismo, pero la Tierra tiene una órbita circular. Siempre está a la misma distancia del Sol, entre 137 y 152 millones de kilómetros.
El promedio 149 millones de kilómetros. Y la Tierra, al estar en esa distancia siempre de 149 millones de kilómetros promedio, más o menos 2%, permite que la temperatura sea muy estable. De hecho, en la Tierra es entre 10 y 20 grados, digamos 15 grados centígrados promedio. Y esta temperatura permite una cosa maravillosa, que es la vida. Y es el único planeta que tiene agua y permite la vida. Todos los otros planetas no tienen agua. Y no se conocen otros planetas hoy día que contengan agua, que puedan por lo tanto sustentar la vida. Esto es muy interesante y es casualidad. Yo creo que es mucho más que casualidad. Esto es un diseño perfecto. Como podemos ver en planetas muy similares a los nuestros, que están alrededor nuestro, Venus y Marte. Venus y Marte nos señala la astronomía que son, junto a la Tierra, son planetas hermanos o gemelos, porque son muy similares en tamaño. Pero miren la diferencia. En oxígeno, Venus tiene 0%. La Tierra tiene 21%, perfecto, lo que necesitamos el hombre para vivir. Y Marte tiene 0,13%, casi nada. Nitrógeno, Venus tiene 33,5%, la Tierra tiene 78% y Marte 2,7%. Y temperatura, Venus tiene 467 grados centígrados de temperatura, nosotros tenemos, como decía, 15 grados promedio y Marte tiene menos 63 grados centígrados. Y por último el CO2. Venus tiene 95% de CO2, la Tierra tiene 0,04% y Marte tiene un 95% de CO2. Les puedo anticipar que Marte tiene lluvias de CO2, tiene el hielo de los polos se forma con CO2 y Venus no solamente tiene problemas de lluvias con CO2, sino que lluvias también de ácido sulfúrico. Un planeta, una atmósfera completamente enrarecida para la vida. ¿Cuál puede sustentar vida? Sí, solo la Tierra. ¿Por qué? Porque fue planificada. ¿Por qué la Tierra es tan diferente? Porque fue pensada para que fuera habitación de los seres humanos. Y el último tema que veremos son los motores eléctricos, que decía en un comienzo, que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos nosotros varios tipos, 40 tipos por lo menos de motores eléctricos. El que es más numeroso es el motor de síntesis del ATP, que está dentro de la mitocondria. Es un motor que funciona a 6.000 a 7.000 revoluciones por minuto y va transformando el ADP en ATP, adenotrifosfato. Estos motores funcionan a gran velocidad, si son motores eléctricos igual o muy parecidos a los que funcionan en los ventiladores, en los ascensores o en cualquier aplicación que se use un motor eléctrico aquí en la Tierra hecho por los hombres, por los ingenieros. También tenemos un motor fantástico, el motor flagelar, que está en la bacteria para poderse trasladar. Es un verdadero motor fuera de borda. Y tenemos además una proteína que hace de cartero o de robot, que va llevando proteínas a diferentes lugares de la célula, incluso del cerebro, para poder llevar químicos y mensajes. Y lo hace caminando, simplemente con unas patas, como vamos a ver en una imagen a continuación. Podemos ver aquí un diseño de cómo es el motor flagelar, y la pregunta que viene inmediatamente, ¿quién diseñó esto? ¿Qué ingeniero lo diseñó? Esto es muy pequeño, es a nivel molecular, es tremendamente pequeño, pero ahí está, existe, es completamente identificado, se sabe perfectamente las partes que tiene, que está formado por 40 proteínas, por ejemplo, que están todas codificadas en el ADN. ¿Quién diseñó esto? Justamente aquí vemos la mano de un creador, de un diseñador inteligente. También una foto del motor flagelar con un microscopio electrónico, el embriague que tiene este motor para poder conectar y desconectar la hélice. Y podemos ver ahora una película donde vemos al Cherichacoli, que es el que tiene estos motores de fuera de borda funcionando, 3 motores en su cola que lo hacen funcionar a 100 kilómetros por hora, a 100.000 revoluciones por minuto cada motor, como vemos en la imagen. También la quinesina, para finalizar el último cuadro, ya que veremos, puede transportar los químicos dentro del cuerpo. Como vemos en la película, va llevando en su espalda una enorme bolsa de químicos que tiene una dirección, sabe dónde tiene que llevarla, porque le ha sido indicado por el aparato de Golgi dónde tiene que ir. Y la lleva por estos microtúbulos que son carreteras internas en las células,
las cuales se van formando y desarmando en la medida de la necesidad. Pero cuando se cruzan y se topan, tienen señales de tránsito para ver cuál pasa primero y cuál después. O cuando las quinesinas tienen una carga muy pesada, la llevan entre dos. O cuando el camino es muy largo, hacen postas y se van turnando. Y cuando llegan al final, todos en una estación final, son recogidas por un bus y llevadas de vuelta hasta el punto inicial. Todo esto de una tremenda coordinación, de una maravilla que se está conociendo hace muy poco. Y todo esto ciertamente nos habla de un diseñador inteligente.